Módulo número 5 es cadena de audio y todo lo que es referente a sonido en vivo. Primero, micrófonos. Los micrófonos se clasifican en lo siguiente. Vamos a hablar todo lo que es la parte de micrófonos. Es un dispositivo electrónico que convierte la señal de acústico que percibe en señal eléctrica, ¿no? Las clasificaciones que se tienen de los micrófonos es lo siguiente. Según su patrón polar, tenemos los cardioides. Los micrófonos que utilicemos en sonido en vivo, siempre debemos de buscar que sean cardioides. ¿A qué le decimos cardioides? Como pueden observar ahí la figura, esto es un cardioide. Este es un parlante y está así. ¿Eso qué es? ¿No? Lo que tengo el micrófono ahí, ¿qué quiere decir? La parte de atrás no está percibiendo el micrófono, sino todo este rango, o sea, así. Este es un cardioide, solo esta parte capta. Y rechaza los sonidos laterales, ¿no? ¿Un cardioide qué es? El micrófono que utiliza un periodista, ¿no? Y no se escucha el bocinazo, ¿no? Los sonidos exteriores, ¿no ve? Solo se escucha su voz. Ese es un cardioide, ¿no? Entonces, en sonido en vivo, siempre debemos de utilizar micrófonos cardioides, ¿no? Para que rechace el sonido de la batería, sonido de los monitores, todo eso, ¿no? Para que rechace, ¿no? En menor proporción. Cardioides. A eso lo denominamos cardioides. Luego, la siguiente clasificación, ¿no? Como podrán observar el gráfico ahí, miren, tenemos el vocalista ahí y el micrófono le está dando espalda al monitor, ¿no? Cardioide es esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con un parlante. Aquí tenemos un micrófono que es cardioide, es un SM58, ¿ya? Lo voy a habilitar y para que salga en la parte de los parlantes, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. Channel. Ahí está. Bueno, un poquito los rebajamos. Está muy fuerte. Esta parte. Mixer. Este es un micrófono cardioide que le digo que rechaza los sonidos laterales. ¿Ya? Entonces, aquí, ahí está. ¿No? Aquí tenemos un micrófono cardioide. ¿Qué quiere decir? Que si yo le coloco el micrófono hacia adelante del parlante va a acoplar, pero si lo pongo el micrófono a espaldas no va a acoplar. Esta parte no capta, por eso no acopla. Entonces, eso es importante que nosotros cuando armemos nuestro sistema de sonido, si los parlantes en los monitores están así de frente, entonces el vocalista debe de ponerle espaldas del monitor. Si el monitor está aquí en el piso, ¿no? Mirado hacia el músico, lo mismo. El micrófono debe de las espaldas al músico para que no acople, ¿no? Entonces, claro, si el micrófono lo coloco así, va a acoplar, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando nosotros indiquémosle al vocalista o al animador, ¿no? Que no debe de colocar, a veces se cansan, ¿no? El micrófono mira al parlante lo colocan. Entonces, eso no deben de hacer, digamos, ¿no? Si acopla, no deben de hacerlo tampoco así, ¿no? Peor acopla, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. Ese es un cardioide. Acá tenemos un supercardioide, ¿ya? Que como pueden observar, rechaza los sonidos laterales de izquierda y de derecha. Esto es para poder utilizar a vocalistas que tenemos así. Miren, estamos en este caso, estamos utilizando con parlantes izquierda-derecha, ¿no? Entonces, si un cardioide era así, de esta manera, ¿ya? Era así, entonces un supercardioide es así, más direccionalizado.
más direccionado. Entonces, rechaza los sonidos laterales, tanto de izquierda y tanto de derecha. Entonces, prefiero utilizar un supercardioide o un cardioide. El supercardioide es mucho más caro. A una caída cuesta $5, $3, no, ya no sirve. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si es para uso propio, puedo utilizar un supercardioide. Si es para poder trabajar, ¿no?, con el equipo de sonido, prefiero comprar un cardioide, digamos. ¿Ya? Cardioide siempre. Luego tenemos los omnidireccionales. Si el cardioide era así, ¿no?, el omnidireccional es así, mucho más abierto, más capta. ¿Eso puedo utilizar para qué? Para amplificar, qué sé yo, vocales, como pueden observar ahí, ¿no? Tenemos una sección de coros, puedo colocar aquí un micrófono y puedo captar una sección de coros y otra sección de coros acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de un micrófono original con un micrófono trucho? ¿Ya? El micrófono trucho incluso suena mucho mejor que el original, más agudito, más volumen, todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con el uno con el otro? El original, su patrón polar es un cardioide así, mientras que el trucho es más grande y por eso se tiende a acoplar más fácilmente. Se acopla más fácil, entonces hay que tener mucho cuidado de esa parte, ¿no? Entonces, por eso prefiero utilizar micrófonos cardioides. Luego tenemos los micrófonos dinámicos. Este es un dinámico, ¿no? Entonces tenemos ahí la otra clasificación, que es los dinámicos. Este es un dinámico, ¿por qué? Porque no utiliza energía, ¿no? Luego tenemos los micrófonos con condensadores, que son estos. Su característica es que tiene entrada XLR, ¿ya? Y son alimentados por pila. Ahí, ¿no ve? Así, lleva pila y lleva conector XLR. Ya. Esto es igual a un Phantom, ¿no? Si no tuviese pila, entonces lo alimento por Phantom, por la consola, ¿no? Le envío energía, ¿no? Y ¿por qué utiliza energía? Porque su forma de recepcionar el sonido es mucho mejor, más brilloso, más volumen, todo eso. Entonces, por eso utiliza energía, ¿no? Si yo no le coloco aquí pila, entonces puedo energizarlo por el mismo cable, ¿no? Colocándolo acá y presionando el Phantom, digamos. Los micrófonos con condensadores o Phantom, que lo alimentan por Phantom, son mucho más mejores que los dinámicos. Son más brillosos, tienden a tener menos volumen, digamos. Le colocas poco volumen y ya está fuerte, digamos. Prefiero un micrófono con condensador. Si es de uso propio, lo mismo. Un micrófono con condensador, su fabricación internamente es diferente a un dinámico. Un dinámico es un parlante en miniatura, mientras que un condensador tiene otro tipo de fabricación. A una caída lo mismo, ya no sirve, digamos. No sirve, hay que tener mucho cuidado de esa parte. ¿Ya? Luego, las respuestas de frecuencia de los micrófonos, lo siguiente. Por ejemplo, los SM58, este que estoy manejando, tienen una respuesta así, como pueden observar, miren, de bajos. Esta es la sección de bajos. Ahí, noten. De bajos era de 100 a 400. Miren, de 100 está empezando, ahí tiene, ¿no? Ahí tenemos las respuestas de frecuencia, ¿no? De los bajos, perdón, de un SM58, bajos, y tiene un realce en frecuencias agudas. Este es el ecualizador de 20 a 20, ahí como pueden observar, de 20 a 20, ¿no? Ahí tengo el SM58, luego tengo este PG81 que estaba manejando, el delgadito, ¿no? Su respuesta, ¿qué quiere decir? Miren, ahí como pueden observar, tiene una respuesta de no muchos bajos, pero tiene más frecuencias agudas. Eso. Luego tengo el PG52, que es el de bombo, que es este micrófono. ¿Ya? Este micrófono dice que este micrófono percibe más frecuencias bajas para bombo, por eso tiene un realce en sus frecuencias, como pueden observar ahí, ¿no? Tiene un realce en frecuencias bajas ahí, ¿no? Y un realce en frecuencias agudas. ¿Por qué? Para que se defina mejor el sonido. Entonces, un SM58 no puedo poner al de bombo, porque no responde. No responde. Responde bajas, pero no como nosotros queremos, ¿no? Entonces, por eso el micrófono de bombo va a un micrófono de bombo utilizamos para un bombo, ¿no?
Luego el micrófono de estudio tiene una respuesta plana. Por eso utilizamos para grabar todo, digamos. Luego, uso correcto en la mano, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de manejar? De la siguiente manera. Si el vocalista está así utilizando el micrófono, tiene que estar a 2 dedos de distancia. Ahí, ¿no? Si lo alejo un puño, es cuando estoy en un estudio de grabación, digamos, ¿no? Puedo alejarlo ahí y no hay algo de retroalimentación, digamos, ¿no? Entonces, siempre 2 dedos de distancia, ¿ya? Porque cuanto más me alejo, le doy más volumen. Más volumen le doy. Entonces, eso es muy malo, digamos. No debo de alejarme demasiado, siempre cercano a la fuente sonora, como pueden observar ahí, ¿no? Si estoy al lado de un parlante, lo mismo, no debo de alejarme, 2 dedos de distancia, ¿no? Y tampoco debo de manipularlo así, de la siguiente manera, ¿no? Porque si no, me va a transducir en lo siguiente. Aumentame bajame los medios, así, medioso se vuelve. No se maneja así, ¿no? Ahí tiene el sonido, ¿no? Entonces, esa parte hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Las esponjitas utilizamos para poder atenuar los popping cuando estamos en la calle, ¿no? Golpe del viento. Y ahora por salud y en este tiempo de pandemia, con mayor razón debemos utilizar uno propio, ¿no? O micrófono tener propio, ¿no? Los vocalistas. Después, el micrófono, ¿cómo no evitar acoples? El micrófono no debemos de colocarlo frente al parlante, ¿no? Las aplicaciones que utilizamos son saxo en la boca, al amplificador de guitarra así debemos de buscarlo en un círculo, ¿no? Si tiene un parlante debemos de buscarlo así en una cruz, ahí, en una cruz buscarla así. ¿Dónde suena mejor? En un amplificador de guitarra. Y una guitarra acústica debemos colocar en los últimos trastes de la guitarra, no en la boca porque va a acoplar. Luego en el tambor le ponemos así en ese ángulo a 2 dedos de distancia. En un bombo lo colocamos ahí en la abertura. Si el bombo no tuviese abertura, debemos de romperlo. No, sacarlo del parche. Porque el micrófono lo que percibe es aire, ¿no? Si el parche está cerrado, entonces, bueno, colocamos el micrófono, pero no tiene ese golpe, digamos, que necesitamos, ¿no? Siempre debe de tener una abertura, ¿no? Los tones, podemos colocar así un micrófono o un micrófono para cada ton. Luego, el hi-hat lo colocamos a 5 dedos de distancia, así en ese ángulo. Bueno, cuando estemos a consola, vamos a ver esta parte, que la consola es un equipo que nos ayuda a unir todos los instrumentos, ¿no? Lo que quiero que se memoricen, que en una consola es lo siguiente, ¿no? Acá. Todo lo que les deslicemos de arriba hacia abajo se lo denomina fader. Todo lo que giremos de izquierda a derecha se lo denomina potenciómetro. Y todo lo que pulsemos se lo llama pulsadores, ¿ya? Esas 3 partes vamos a utilizar mucho más en una consola, ¿ya? Luego, cuando mezclemos, vamos a aprender toda esta parte, ¿ya? Conectores, que es una ganancia, faders, low cut, todo eso. Lo más importante de una consola, jamás hagan llegar a rojo porque es malo. Mucha precaución. No a rojo, ¿ya? Estas escalas que les presento a continuación son las diferencias que encontramos en un equipo análogo y en un equipo digital, ¿ya? En un equipo análogo, su forma de medir se lo denomina dBu, ¿ya? Que máximo o por dinámica debemos hacerle llegar máximo a 0 dB, ahí, como pueden observar ahí. Y en una consola digital cambia su forma de medir. Ya no sería 0 dB. Su forma de medir es dB full scale. El equivalente a 0 dB en una consola digital sería menos 18 dB full scale. ¿Cómo me doy de cuenta? Cuando hay un cambio de color de verde a amarillo. El último verde sería mi 0 dB, equivalente en una consola análoga. Entonces, una consola digital sería menos 18 o algunas que son menos 20 dB. Eso debe de tener en cuenta. A la final, todos deben de llevar el voltaje correcto, que es de 1.228 voltios, ¿ya? Ecualizadores, ya hemos visto hace rato, ¿no? Su división, ¿no? Hay los ecualizadores semiparamétricos que tenemos en la consola análoga, ecualizador gráfico es lo que hemos visto. ¿Para qué utilizamos el ecualizador? Para poder adaptar el equipo de sonido
al lugar, porque del parlante salen frecuencias agudas, medias y bajas, ¿no ve? Hay frecuencias que van a rebotar, este es el ecualizador, lo voy a rebajar. Hay frecuencias que van a ser absorbidas por la sopa o qué tal el lugar es alfombrado, todo eso, ¿no? Las frecuencias agudas absorben más. Entonces, ¿qué equipo me va a poder ayudar a aumentar? Es el ecualizador. ¿Ya? Entonces, el ecualizador no debemos utilizar sonrisa, dinámicos. Esto vamos a ver cuando veamos consolas digitales. ¿Ya? Esta parte igual, ¿ya? Dinámicos. Crossover. Tenemos dos tipos de crossover. Los activos, este es un activo. Los pasivos son los que tenemos circuitos dentro del parlante. Y cuando tengamos así parlantes bajos, como estos, ¿no? Bajos y medio agudos unidos en uno solo, a esto lo denominamos dos vías. Bajos y medio agudos. Esos dos vías, ¿no? Tiene un solo corte. Un sistema tres vías es cuando está compuesto los ensamblados bajos, medios, agudos. Eso se denomina tres vías. Tenemos aquí dos cortes, ¿no? El crossover análogo lo manejamos de siguiente manera. Volumen de bajos, volumen de medios, volumen de agudos. Y estos son los frecuenciadores que se intersectan en esta parte, ¿no? Frecuenciador entre bajos y medios y el otro frecuenciador entre medios y agudos, ¿no? Un sistema cuatro vías es cuando tenemos bajos, medio agudos y agudos. ¿Por qué hay sistemas de dos, tres, cuatro vías, no? Si yo voy a armarme así en un local y en la calle, puedo utilizar el sistema A3 y en la calle puedo utilizar cuatro vías. ¿Por qué cuatro vías? Porque tengo mayor control del sonido, porque quiero mayor presión sonora, entonces por eso tengo bajos o subs, medio bajos, medio agudos y agudos. En un local así cerrado puedo utilizar dos vías o puedo utilizar tres vías también. El tres vías me da para afuera y para adentro, tanto para cerrado y tanto para el aire libre. Y el de dos vías, mayormente, generalmente utilizo más en ambientes cerrados, porque son los sistemas originales, ¿ya? Y los originales, si los saco afuera, va a llegar a un momento donde le voy a dar más volumen, pero si lo doy un poco de más, como que va a saturar, digamos. En los de tres o cuatro vías, le puedo dar un poco más de volumen, sigue aguantando, digamos. Aguanta un poco más en la calle. ¿Ya? Por eso tenemos ahí cuatro vías. Luego, los parlantes originales tenemos los pasivos, ¿ya? Estos parlantes originales pasivos tienen un switch en la parte de atrás. Cuando encontremos una palanquita así, dice, y lo pongamos en la posición full range, ¿qué quiere decir? Es como si sacaríamos del ecualizador un solo cable y al parlante va a reproducir todo, bajos, medios, agudos. Todo va a reproducir. Eso se lo llama full range. ¿Ya? Internamente va a tener un crossover que va a dividir para los agudos y sus medio bajos. Así, reproduce todo el ecualizador, full range. Ahora, la posición biamplificado, si lo pongo en biamplificado, o sea, el switch en la parte de abajo, ¿qué quiere decir? Es como dividir el ecualizador. Un cable para los medios y un cable para los agudos. Ese es un biamplificado. Divide en dos, ¿no? Entonces, para un sistema dos vías necesito así, un procesador con dos poderes y un parlante de bajos y medio agudos, ¿no? Es un sistema dos vías. Entonces, para un sistema dos vías, agarramos lo siguiente. Sacamos de crossover y lo metemos o del procesador lo metemos al parlante de los bajos o subs y del mismo crossover o procesador lo metemos al parlante medio agudos que lo va a dividir internamente en agudos y medios. Y finalmente vamos a realizar el corte de crossover. Esto es clave, digamos, en un sistema de sonido, saber el corte de crossover, en qué lugar debe de trabajar, ¿no? Entonces, eso vamos a aprender. ¿Dónde es el corte? ¿No? El crossover, el cruce. Eso es muy importante. Hay un rango, no hay una ley, se corta en 80 Hz, no. Un rango de 80 a 240. Luego tenemos aquí un armado de tres vías que está compuesto de tres poderes, como pueden observar ahí, ¿no? Y un parlante así bien amplificado que tenga bajos, la parte de abajo, y la parte de arriba, ven, medios agudos ahí. Tiene dos parlantes separados ahí, pero en una misma caja, ¿no? Del mismo crossover sacamos así, para los bajos, un cable de los medios para los medios y otro cable para los agudos. Ese es un sistema a tres vías. Este tres vías puedo utilizar para adentro o para afuera. Me sirve para ambos, ¿ya? Lo mismo, el crossover es muy importante saber dónde se cruce, muy importante.
Un sistema 4 vías está compuesto así, de 4 poderes, un parlante de bajos y un parlante que tenga así 3 entradas, medio bajos, medio agudos y agudos. Estos tipos de armado en mono son los que tienen más volumen, mayor presión. Un sistema un sistema pasivo de 4 vías. ¿Por qué? Porque en la calle me voy a disparar más fuerte, necesito tener control de cada vía, digamos, más control, ¿no? ¿Qué tal yo me armo en la calle un sistema de 2 vías? El agudo se está disparando, no tengo control, ¿no ve? Por eso necesito dividirlo, bajos, medios, agudos. Cuando se dispara el agudo lo manipulo, digamos, menos. Por eso utilizo un sistema de 4 vías más en la calle. Ahora, un sistema de 4 vías puedo armar adentro, pero es mucho volumen. Mucho volumen. ¿Cómo armamos sistema 4 vías? Así. Sacamos un cable del crossover para los bajos, un cable para los bajos medios, un cable para los medio agudos y un cable para los agudos. Noten que 3 cables llegan a un solo parlante, ¿no? Porque está compuesto de 3, triamplificados se los llamas. Son los famosos KFs, el 850, 750, esos modelitos, ¿no? Lo mismo, los cruces son de vital importancia en un sistema de sonido cuando nosotros ajustemos. Esto es vital para 4 vías. Y finalizando, los amplificadores. Los poderes son los que llegan a una señal de audífono y amplifica mayor la señal, ¿no? Sus modos de trabajo son los siguientes. Estéreo, que yo lo coloco al centro. El modo estéreo quiere decir que entra 2 señales y sale así 2 señales diferentes. 2 a 2, así. Es como un poder, independientemente trabaja el estéreo. El switch, el manejo hay algunos poderes que trabajan en el switch. Entonces debo de colocarlo así, el 1 a la derecha y el del 2 al 9 a la izquierda y el 10 a la derecha, ¿no? ¿Por qué lo coloco el 1 y el 10 a la derecha? ¿Por qué? Porque al colocarlo así me dice que va, cuando clipe me va a avisar, dice, tanto del lado 1 y del lado 2. En estéreos, en el switch así. ¿No? ¿Tienen poderes así con switches? ¿Ya? Lo verificas, ¿no? ¿Ya? En modo paralelo, ¿qué quiere decir? Entra una sola señal, aquí su configuración lo colocamos paralelo, o sea, su asignador lo ponemos a la izquierda, ¿no? ¿Qué quiere decir en paralelo? Llega una señal por el canal número 1, entra un cable y la señal lo copia aquí al canal número 2 y lo manda para 2 parlantes separados así. Eso es un paralelo, ¿no? En el switch lo mismo. Esta sería la forma de colocar en paralelo, ¿no? Depende de los números del 1 al 10. Luego, en modo bridge, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es el armado? Así, ¿no? Lo mismo. Colocamos el asignador a la derecha, como pueden ver ahí. ¿Y qué quiere decir bridge? Es una sola entrada, copia la señal y la potencia al canal número 2 le manda y solo sale para un solo parlante. ¿Ya? Como pueden observar acá, el armado cambia, ¿no? Donde tengo para conectar positivo, negativo, ¿no? Los positivos se vuelve uno positivo y el otro se vuelve así negativo. Entonces, así debo de armar en una posición bridge. En otras palabras, si este poder era de 4000, en un solo cable me va a mandar 4000 watts. Eso es un bridge, pero el armado cambia. Pero ¿qué tal si lo he puesto en bridge y le he armado normal, positivo, negativo a este lado, positivo, negativo a este lado? De prender, va a prender el poder, va a funcionar, pero el volumen de un lado va a estar normal y del otro lado va a estar atenuado, digamos. Y el poder se va a quemar a la 1 hora, a la 2ª hora. Ya que tener mucho cuidado. Bridge no se maneja, o si manejan, el armado cambia. Hay que tener mucho cuidado. Incluso es un modo de sabotaje. Ahora, en los poderes de atrás, cuando diga mínima impedancia 4 ohmios, ¿cuántos parlantes carga? 2 parlantes, ¿no? Y si dice mínima impedancia 2 ohmios, no, 2 ohmios, un parlante es 8 ohmios. 2 ohmios sería 4 parlantes. 2 ohmios equivale a 4 parlantes. Entonces, si el podercito dice mínima impedancia, dice máximo te cargo 2 parlantitos, dice, cuando diga mínima impedancia 4 ohmios. Y si dice mínima impedancia, máximo te cargo 4 parlantes. Es como un vehículo de 4 pasajeros nomás. Y este de 2 pasajeros nomás. No te puedo cargar más de 4 pasajeros, te dice. Entonces debo de verificar la mínima impedancia, ¿no?
Listo, eso es todo. Con eso terminamos.